Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es un día para dar gracias a Dios porque celebramos el domingo, la fiesta de la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios. Pero también es un día para dar gracias a Dios por el buen tiempo que tenemos. Si nos lo dicen hace un par de semanas, habríamos dicho que era imposible. Este tiempo tan bueno, casi primaveral, porque hace fresquito, se está muy agradable. Pues vamos a dar gracias a Dios. Ya vendrá el calor y ya nos quejaremos. Vamos a dar gracias al Señor por todos los dones que recibimos, especialmente por el don del amor de Dios, que perdona nuestros pecados, nos levanta cuando hemos caído y nos hace poder vivir la vida divina. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa comunidad. El Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste, dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido.
El Señor les dio un trigo celeste. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les replicó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». Palabra del Señor. En la vida hay ocasiones donde tenemos que afrontar las dificultades de la vida, aunque no nos gusten y no entendamos el porqué. Y sin embargo, a veces, cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás, te das cuenta de por qué el Señor permitió esa dificultad, enfermedad, esa crisis en el matrimonio que te hizo salir más fuerte y por lo tanto vivir una relación conyugal más sana y purificada. Pero al principio duele. Cuando pasa el tiempo quizás entiendes, pero en el momento en el que tienes que afrontar la cruz, la herida es grande y por lo tanto el dolor es grande. Yo creo que la pandemia que estamos padeciendo y que en sus inicios no solo cambió nuestros hábitos, sino que además, por ejemplo, nos impidió celebrar la misa pública, la pandemia ha servido para darnos cuenta, al menos, de la importancia de la Eucaristía. Lo noto, lo percibo, porque hablo con muchos de vosotros, me expresáis la orfandad que padecisteis durante el tiempo en el que no pudisteis venir a recibir a Cristo, puesto que las iglesias estaban cerradas. Nosotros, gracias a Dios, pudimos dejar la iglesia abierta, porque lo permitía el decreto y porque desde el obispado es lo que pidió el señor arzobispo. Y a aquel que venía a la iglesia,
La primera semana no venía nadie, ni siquiera los que iban a comprar el pan. Pero la segunda, tercera semana, la gente cuando iba a comprar el pan se pasaba por el templo y siempre había un seminarista o un sacerdote para dar la comunión a aquel que lo solicitara. Y al principio, ya digo, muy poquitas personas vinisteis, pero después la afluencia era bastante considerable. No en cuanto a multitud, pero sí a cuentagotas. El templo solo se cerraba por las noches y a mediodía un par de horas para que pudiéramos comer y descansar. A nosotros nos sirvió para dar un sentido cristiano a la pandemia, para dar un sentido cristiano a cerrar el templo y no poder tener un culto público. Nos sirvió también para interceder y rezar, para pedir al Señor por el fin de la pandemia, para pedir al Señor que sostuviera a tantos que sufrían y no podían contar con el alimento que es el pan de vida que Cristo nos da. Y creo de verdad que siendo la pandemia algo horroroso, se ha llevado a miles de personas, ha afectado a todas las familias, no solo desde el punto de vista de los que se han marchado, sino también del trabajo. Cuántos empleos perdidos, cuántas dificultades económicas de tantas familias que no saben cómo salir adelante. Pero también ha habido cosas positivas. Nos ha ayudado a valorar la familia, las relaciones sociales, a darnos cuenta de la importancia de la libertad y, cómo no, a valorar también en su justa medida, o mejor de lo que lo hacíamos anteriormente, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Muchos lloraron porque no podían venir al templo. Me escribían mensajes porque veían la misa por televisión, dándome las gracias, porque gracias a la Eucaristía, telemáticamente, podían participar de esa manera del sacrificio redentor de Cristo, y muchos me dieron las gracias. Si eso nos ha ayudado a darnos cuenta de que somos los más afortunados porque Cristo se queda de forma real en la Eucaristía y se queda de forma real para compartir con nosotros la vida divina, creo que ese es el lado más positivo de esta pandemia que estamos padeciendo. En segundo lugar, hay veces donde los mitos se crean por repetición de ideas. Es un mito, en España se utiliza mucho la expresión «tienes más paciencia que el santo Job». El santo Job no tuvo paciencia, o no tuvo al menos la paciencia que se le pone. No es verdad. El santo Job al principio sí tuvo paciencia, diciendo esa frase que ha quedado para la historia: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, desnudo salí del vientre de mi madre». Pero al final de todos los avatares y sufrimientos, el santo Job desespera y cae en la tentación de tentar y retar a Dios, de preguntarle ¿dónde estás? ¿Y cuál es la enseñanza del libro de Job? La enseñanza del libro de Job no es la fortaleza de Job, sino es que Dios nunca abandona a sus hijos, que aunque no entendamos los planes de Dios, el Señor siempre está ahí. El pueblo de Israel era un pueblo sumamente ingrato. Hemos escuchado en la primera lectura cómo el Señor salva al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cómo, a pesar de haberles salvado de la esclavitud, porque no tenían pan, se acordaban de las cebollas que comían, de la carne que comían en Egipto. Pero si eras esclavo, ¿es que no fueron ellos los que clamaron al Señor, pidiéndole al Señor que les quitara la esclavitud? Y el Señor, que está cercano a los hombres, respondió ante la necesidad de su pueblo. Pero ahora se quejan. Tienen una mente tan frágil, tan débil, no se dan cuenta de lo que tienen o se olvidan enseguida de los regalos, de los dones que Dios le ha dado. Creo que es una lección que tenemos que aprender. En la vida tenemos que ser más agradecidos. En primer lugar, con Dios, y en segundo lugar, con los que han sido instrumento de Dios para que creciéramos como personas y nos han ayudado a madurar y por lo tanto nos han protegido. ¿Qué habría sido de ti sin tus padres? A lo mejor tus padres no fueron buenos, pero por regla general nuestros padres son buenos.
suelen ser personas entregadas, sacrificadas. La España que nosotros hemos conocido, a pesar de que ahora nos quieran vender otra España distinta, es una España que no era la que encontraron nuestros mayores. Nuestros mayores se encontraron una España rota y se perdonaron. Y la transición, con sus luces y sus sombras, fue el éxito del perdón para reconstruir un país y salir adelante. Y ese país que nos hemos encontrado es gracias al sufrimiento de nuestros mayores, que no pudieron estudiar lo que tú estudiaste, que no tuvieron la alimentación que tú tuviste, que no tenían las comodidades que tú sí que disfrutas. Y se nos olvida. Y porque se nos olvida, caemos en la ingratitud y entonces exigimos constantemente. Y no valoramos lo que tenemos porque nos parece poco, dado que somos injustos con aquellos que se esforzaron por darnos los dones y talentos que tenemos. Pero ¿en qué cabeza cabe que una persona que se ha encontrado con Dios, aunque tenga problemas, rete a Dios? Pero no tienes fe, no confías en el Señor. ¿Cómo vas a retar al Señor? ¿Cómo vas a cuestionar su amor? Toda iglesia está presidida por el crucifijo. Caray, cuando uno mira la cruz de Cristo, creo que hacen falta pocos signos o pocas razones más para confiar en Él. Lo que no podemos pretender es que Dios actúe a nuestro dictado. Lo que tú no puedes pretender es que Dios sea tu servidor. Si es el Señor, el creador de todo, tú eres su criatura. Y por lo tanto, tenemos que ejercitar la virtud de vivir asumiendo el misterio. El misterio de que yo no soy Dios. El misterio de que, por lo tanto, hay cosas que se me escapan, pero que Dios es el Señor y dueño de la historia, y Él me ama. Y el Señor, si lo ha permitido, aunque yo ahora no comprendo por qué, alguna razón habrá. Y no olvidarme nunca de los momentos de luz, donde el Señor me sostuvo, me consoló, perdonó mis culpas, me ayudó o fue espléndido conmigo porque hizo un milagro en la vida. Simplemente hace falta tener ojos. Pero a veces el materialismo en el que vivimos, el consumismo atroz que nos invade, nos hace no darnos cuenta, porque nuestros ojos están llenos de materialismo, de bienes materiales, nos hacen no darnos cuenta de todos los otros bienes que tenemos, que son muchísimos. Una sociedad agradecida es una sociedad que valora lo que ha recibido de sus mayores. Un cristiano agradecido es una persona que nunca recrimina al Señor porque sabe que es el Señor, que pedirá porque está necesitado, que vendrá a presentar al Señor las necesidades de los que no vienen a la iglesia porque lo necesitan, pero pedirá, no exigirá. Pero cuando a Dios le tratas como un cualquiera, entonces le exiges. Cuestionas el por qué no te da lo que tú le pides o por qué permite cosas que te hacen daño. Y de ahí al paso de tratar a Dios como un cualquiera, no hay nada. Por lo tanto, recuerda los dones que has recibido. Recuerda que eres afortunado, que tienes problemas, como todo hijo de vecino, pero no estás solo. Hay alguien que te espera. Y recuerda lo mal que lo pasaste, cuando en lo más duro de la pandemia muchos templos estaban cerrados y no había culto público. Recuérdalo para no olvidarte de que aquí hay alguien que te espera. No es algo, es alguien, es Cristo, que es el alimento que da la vida eterna, que te ayuda a encontrar equilibrio para, siendo agradecido, valorar los dones que tienes, para ser generoso y compartirlos con los que están necesitados, y que te ayuda, por tanto, a poner cada cosa en su lugar. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación. Nosotros no tenemos una visión negativa de los bienes materiales, pero cuando los bienes materiales ocupan el lugar del Señor, entonces no nos damos cuenta de que no solo somos cuerpo, sino también alma. A veces nos quejamos, pero tenemos tantos dones que vivimos superfluamente. Nos sobra muchas de las cosas materiales que tenemos. Somos cuerpo, pero también alma. El Señor ha venido a darte su vida, a compartir contigo su amor. Recuerda lo que sufriste, recuerda la orfandad que experimentaste, y ahora que puedes, ven a verle.
acércate al Señor, que quiere curar y sanar tus heridas. No le mandes de vacaciones, porque Él quiere estar a tu lado para llenar tu corazón de su amor y de su misericordia. Eso es creer en Dios, no es entender a Dios, es confiar en Dios, recordar los momentos de luz para ser agradecido, dando gracias por tantos dones espirituales y materiales que el Señor nos ha concedido. Que Él siembre su amor en nuestro corazón. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles, transmisores de la fe que hemos recibido de nuestros mayores. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no conocen a Cristo, por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro. Pedimos también por todos aquellos que han fallecido a causa de la pandemia. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Higino, Jesús, Felipe, Masyali, Gisela, Juana María y Leandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando no comprendas el porqué de las cosas, cuando sufras y por lo tanto necesites paz, esperanza para llevar la cruz, ven a rezar, ven a pedir al Señor que te consuele, que te dé fuerzas, pero no cuestiones su amor. Él entregó la vida de su Hijo por ti. Él permitió que su Hijo se encarnara, asumiendo nuestra condición para compartir nuestra vida. Y nos parece poca prueba. Acepta el misterio
de que tú no eres Dios y por lo tanto no puedes comprender los planes de Dios. Él es el Señor y por lo tanto tú eres la criatura. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo que paséis una feliz semana, que aguante mucho este fresquito, al menos aquí, en la costa, que haga a lo mejor más calor, pero aquí que tengamos este fresquito para no desesperarnos con el calor madrileño. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.